Bueno, primero que todo, los saludo a todas y a todos. Les agradezco que el día de hoy puedan participar y compartir nuevamente con nosotros en esta Escuela Constituyente Económica, que ya vamos en la sexta clase, ya estamos prácticamente en la parte final de la escuela. Y por lo mismo le agradecemos a quienes han estado en cada una de las clases, quienes han escuchado, han aportado, y también a todos los y las expositoras que nos han entregado conocimientos bastante como interesantes respecto a cuál es la configuración económica del Estado y hacia dónde debemos avanzar, porque en el marco que nos vamos a dar ahora de discutir una nueva constitución, es necesario que no solamente apostemos a una configuración social, sino también una configuración económica sólida que nos permita desarrollarnos como sociedad. Y en ese sentido, cada uno de los expositores y expositoras que han pasado nos han tratado de dar herramientas para nosotros poder discernir de mejor manera y tomar mejores decisiones. Y hoy día no podía ser la excepción respecto a un tema que para mí también uno de los temas fundamentales que tiene que haber en el desarrollo económico de un país y en las decisiones constitucionales que se deben tomar sobre esto, y que tiene que ver con el rol del Estado en la economía. ¿Ya? ¿Qué rol juega el Estado en la economía? ¿Cómo interviene el Estado en la economía? Y principalmente a través de una de las herramientas que posiblemente yo creo que es una de las herramientas más inentendidas y más incomprendidas, que tiene que ver, que es el tributo, ¿ya? Que es el impuesto. Yo creo que la palabra impuesto posiblemente tiene una connotación bastante negativa en algunos casos, pero después el expositor posiblemente nos va a hacer entender que sin este concepto, sin este, digamos, este instrumento, posiblemente el Estado no podría hacer mucho más allá de lo que hoy día hace, incluso no podría hacer mucho menos. Y bueno, el expositor que hoy nos acompaña, para nosotros es un privilegio, es una eminencia también, que fue parte compañero mío de la facultad, pero más allá, docente de la Universidad de Concepción, abogado, magíster en Derecho Tributario y experto también en estos temas de Derecho Tributario y Derecho Económico. Daniel Ibarra, así que le agradezco a Daniel que puede hoy día también participar y compartir con nosotros su conocimiento, y estoy seguro que todos vamos a sacarle el jugo al máximo. Él es docente universitario de la Universidad de Concepción, así que de la carrera de Derecho, así que saquemos el jugo el máximo que podamos nomás, y sin más preámbulos, y agradecido nuevamente que Daniel esté con nosotros acá, le paso la palabra a él para que nos pueda ilustrar y iluminar respecto a este tema que para mí es un tema muy interesante. Sí, muchas gracias Daniel, y adelante nomás, todo tuya la clase. Primero que todo, buenas tardes a todas y todos. Agradecer la invitación de FOJUC para participar en esta Escuela Constituyente Económica, en especial a Pablo, que efectivamente Pablo es ex compañero mío, y a Catherine, quien además los chiquillos me contactaron para participar en esta instancia, y obviamente muy contento de poder estar acá con todos ustedes, generando debate que es súper importante y súper rico en un proceso y en una condición como la que estamos el día de hoy. En segundo término, y antes de comenzar la clase, efectivamente, independiente de las elogiosas palabras no merecidas de parte de Pablo hacia mi persona, efectivamente, yo soy docente universitario, trabajo en la Universidad de Concepción, impartiendo clases de Derecho Tributario, y por lo mismo, este tema, particularmente el de Estado y su participación en la economía, lo vamos a enfocar principalmente, pero no únicamente, en el tema tributos en la Constitución, ¿ya? Es súper importante analizar esto desde la óptica también de lo que se llama política fiscal, en la relación de los tributos en su carácter de ingreso público, en contraposición a los gastos públicos dentro del marco constitucional chileno. No obstante, como el tema es un poquito más amplio, vamos a hacer algunas menciones a dos tópicos adicionales, si es que el tiempo no nos permite, que son la potestad normativa del Estado como regulador económico y el tema del Banco Central y en particular su autonomía, siempre que el tiempo así nos lo permita. Bueno, como primera cuestión, es importante destacar que a nivel de quienes estudian el campo del derecho económico, normalmente se destacan ciertas funciones que el Estado puede asumir dentro del juego de la economía.
Aquí yo dejé las 6 principales. En primer lugar, la función normativa asociada principalmente a la posibilidad de crear normas jurídicas de carácter obligatorio para los distintos agentes económicos. En segundo lugar, la posibilidad de planificación, coordinación, orientación, incluso la dirección de la actividad económica, cuestión que en nuestro país se aplica de forma bastante tenue. Existe un Ministerio de Desarrollo Social que tiene ciertas funciones de regulación económica, perdón, de planificación económica, de orientación y coordinación, una planificación económica estatal que es bastante tibia, en el sentido que solamente es obligatoria por regla general para el propio órgano estatal o para, no para nosotros los particulares, con 2 importantes excepciones que son el tema medioambiental y el tema urbanístico, ¿ya? Que es una especialidad en sí misma. Tenemos la regulación de la actividad económica, los distintos tipos de política estatal que permiten efectivamente ir corrigiendo los desajustes que el mercado, que producto del actuar de los agentes en el mercado se va produciendo en la economía de un determinado país. El Estado puede ir corrigiendo dichos desajustes, actuando a través de una serie de instrumentos que el ordenamiento le confiere. En cuarto lugar, tiene la posibilidad de fomentar o incentivar ciertos sectores de la economía en nuestro derecho. Eso se reconoce particularmente en el artículo 19, número 22, que me imagino lo comentaron en las clases anteriores, dentro de lo que se ha denominado el orden público chileno. Uno de los principios básicos es, o uno de los derechos reconocidos a las personas es precisamente la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Sin embargo, esta misma disposición del artículo 19, número 22, permite, en virtud de una ley, y siempre que no signifique esa discriminación, autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno y otro. Y en base a esta norma que acabo de mencionar, es que se permite al Estado incentivar, favorecer ciertas actividades o ciertos sectores geográficos a través de bonos, subsidios, exenciones, etc. ¿Ya? O sea, existe la posibilidad jurídica, hay que hacerlo a través de una ley, en ciertos casos con ciertos requisitos particulares que no vamos a tratar acá en este momento. Una importante función que se reconoce al Estado también es su carácter contralor. Él puede efectivamente verificar el control de las distintas actividades. Particularmente aquí tiene importancia un órgano como la Contraloría General de la República y los tribunales de justicia, quienes podrán verificar el cumplimiento de las distintas normativas que rigen tanto al sector público como al sector privado, también distintos organismos fiscalizadores que permiten la verificación permiten controlar la verificación o el cumplimiento de las normas jurídicas. Y por último, el Estado también tiene una importante actividad como agente económico, como oferente de bienes y servicios y también como demandante o consumidor de bienes y servicios. Debemos recordar aquí que eso sí, que la actividad empresarial del Estado se encuentra en nuestro derecho bastante limitada. El artículo 19, número 21 de la Constitución, esto también lo tienen que haber comentado a propósito de la libertad económica como principio de nuestra Constitución económica. El 19, número 21, en su inciso segundo, nos señala que el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. Recordemos que en nuestro derecho existen distintos tipos, en nuestro ordenamiento jurídico, existen distintos tipos de leyes, y las leyes de quórum calificado exigen para su aprobación la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Son un quórum un poco más exigente que las leyes simples o comunes, en los que basta la mayoría absoluta de los diputados y senadores presentes, respetando esos sí los quórum mínimos de funcionamiento del Parlamento, del Congreso Nacional en este caso. Además, se exige que las actividades empresariales desarrolladas por el Estado se sometan a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá hacer asimismo de quórum calificado. Por lo tanto, existe la posibilidad del Estado de participar en la actividad económica como agente económico. Dentro de las funciones que mencionaba adelante,
la función normativa, la planificación, regulación, fomento, etc. Nosotros acá vamos a tratar esencialmente, vamos a hacer una mención rápida a la función normativa, que es un tema obviamente que va tocando distintos ámbitos de la Constitución económica, que me imagino ha sido tratado también por los colegas que participaron antes en la escuela, y después vamos a tratar el tema de la regulación de la actividad económica y particularmente algunos aspectos de política fiscal. A ver, nuestra Constitución autoriza, en principio, y esto es bien importante, establece como o garantiza, o más bien reconoce dentro de los derechos de las personas la libertad de empresa. El artículo 19, número 21, en su inciso primero, establece que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que las regulen. En base a este precepto, si bien se reconoce la libertad de empresa, se ha señalado que la Constitución también reconoce la posibilidad de que el legislador establezca un marco regulatorio para las actividades económicas, cuestión que es bastante común en diversos áreas de la economía. Por ejemplo, en Chile, Pablo me dijo que había gente de fuera del país también viendo esta escuela, entonces en Chile, por ejemplo, tienen una regulación especial la actividad bancaria, tienen regulación particular las sociedades anónimas, tienen regulación especial, existe regulación especial en materia forestal, materia pesquera, etc. O sea, existe la posibilidad de regular las actividades económicas y eso ha dado campo o ha dado un ámbito de desarrollo dentro de las ramas del derecho al denominado derecho regulatorio, ¿ya? Por lo tanto, existe la posibilidad de dictar normas legales que regulen ciertas actividades económicas. No obstante ello, una idea adicional, la existencia de, normas legales que regulen la actividad económica conlleva necesariamente la existencia de organismos encargados de la fiscalización de dichas, de dicha normativa, ¿ya? De dicha normativa. Por lo mismo, así, por ejemplo, existirá la Comisión de Mercados Financieros, por ejemplo, que regula o que verifica ciertas actividades. Existen también organismos controladores de la actividad de transporte, existe Cernapesca, etc. O sea, existen organismos que se encargan de la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de derecho regulatorio. Ahora, eso por una parte. Sin embargo, cabe destacar que la forma en que nuestra Constitución adopta el sistema de libre mercado, la economía neoliberal, como ya se llama también, con un amplio reconocimiento de la iniciativa privada, ¿ya? En particular el derecho a la propiedad, el derecho de propiedad, la libertad de empresa, ¿ya? Y una serie de mecanismos que permiten a las distintas personas obtener de tribunales que garanticen efectivamente dichos derechos, particularmente el recurso de protección en Chile ante las Cortes de Apelaciones y el recurso de amparo económico tratándose de la libertad de empresa, permiten, han permitido o han permeado, si se quiere, esta potestad regulatoria del Estado, ¿ya? Los ciudadanos, las personas en Chile tienen la posibilidad de demandar ante los tribunales de justicia protección de estos derechos y muchas veces puede ir en contraposición de lo que podríamos llamar intereses comunes, ¿ya? Y se ha visto bastante eso en la práctica. Ahora, por lo tanto, ahí hay un tema importante que permea o que ataca un poco esta, si se quiere, actividad regulatoria estatal, y es un tema que probablemente vamos a tener que resolver de cara al proceso constituyente, bajo el entendido de que el domingo 25 gane la opción apruebo. Va a ser un tema que se va a tener que discutir dentro de el marco de los aspectos económicos constitucionales, ¿ya? Ahora bien,
segundo tema que me interesa destacar dice relación con la regulación de la actividad económica por parte del Estado. Como pueden ver en la presentación, el Estado puede actuar operando ciertos instrumentos que el ordenamiento le da, con miras a corregir ciertas variables para así obtener una determinada meta económica, ¿ya? Por ejemplo, un caso bastante común que nosotros escuchamos es corregir la inflación que puede existir en un determinado, la inflación que puede existir por alza de precios, ¿ya? El Estado tiene herramientas a través de ciertos órganos determinados por la Constitución y las leyes para actuar corrigiendo esa situación, por ejemplo, ¿ya? A eso, esa función de regulación económica se ejerce en estas variables o instrumentos, y la diferenciación de variables es lo que nos permite clasificar estas regulaciones en distintos tipos de política económica, ¿ya? Nosotros normalmente mencionamos, o sea, las más importantes están dadas en Chile por la política fiscal, la política monetaria y la política crediticia. Sin perjuicio de ello, existen distintos otros tipos de política, como por ejemplo la política arancelaria, que opera sobre los aranceles, esto es comercio exterior, y también la política cambiaria, que opera sobre el tipo de cambio, ¿ya? Pero nosotros acá vamos a hacer algunas menciones breves a lo que es la política fiscal, la política monetaria y la política crediticia. Y en particular lo vamos a tomar desde un punto de vista, podríamos decir, constitucional, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que dice nuestra Constitución respecto de este tipo de, o respecto de estas materias, bajo el entendido de que, ganando la opción apruebo el día 25, de redactarse una nueva Constitución, tendríamos que discutir sobre la base de lo que está, sobre la base de los temas que están reconocidos a nivel de Carta Magna, de Carta Fundamental, porque el resto de la normativa tendría que adecuarse eventualmente a una nueva Constitución. Insisto, en el caso de que gane la opción apruebo el día 25, en mi opinión, espero que así sea, pero obviamente, como sea esto, no sé lo que va a pasar el 25. Vamos a hablar entonces un poco de política fiscal, para adentrarnos después al tema tributario como parte de la política fiscal. En primer lugar, mencionar que las finanzas públicas constituye una disciplina encargada del estudio de la actividad financiera del Estado, y la actividad financiera del Estado, como ustedes pueden ver, o corresponde a la actividad desarrollada por el Estado en orden a obtener sus ingresos, ¿cómo se llama esto? Realizar sus gastos. Ahora, el juego de ingresos y gastos se va ordenando a través de un presupuesto, ¿ya? Y a través de este presupuesto, obviamente, uno va viendo cuál es la intencionalidad que el Estado puede adoptar al momento de gastar en una determinada área o no hacerlo, ¿ya? Hemos tenido en los últimos meses, bastantes discusiones respecto de cómo recaudar, ¿ok? De cómo obtener ingresos, ¿ya? Y de cómo gastarlos. Sin ir más lejos, en los últimos 3 meses hemos tenido la discusión de el denominado impuesto a los superricos, por ejemplo, que es una forma de política de decir, yo quiero obtener mis ingresos públicos de determinado sector, ¿ya? Por otro lado, hemos tenido todo el debate respecto de si el Estado puede o no, o si el Estado debe o no gastar, o adelantando la idea, en becas Chile, ¿ya? El programa de becas Chile, que ha sido una discusión que hemos tenido en las últimas semanas, ¿ya? La eliminación del ítem o la reducción del ítem becas Chile para el próximo año es una decisión, obviamente, que tiene un trasfondo político. La decisión también de recaudar impuestos, el impuesto a los superricos, también constituye una decisión política, muestra una cierta intencionalidad económica, ¿ya? O sea, el presupuesto y los distintos instrumentos tienen una razón de ser económico-política, ¿ya? En esa misma orden de ideas, la política fiscal, ¿ya? Viene a ser la forma en que el Estado va orientando su manera de obtener ingresos y su manera de efectuar los gastos, ¿ya? Un Estado
obviamente más pequeño, ¿ya? Tendrá menos gastos y requerirá menos ingresos y podrá determinar o podrá establecer que busca obtener esos ingresos de una determinada fuente, por ejemplo el IVA, ¿ya? En nuestro caso, ¿ya? O bien podríamos determinar que en una sociedad de derechos tengamos que tener un mayor gasto público, lo que requerirá también mayores ingresos, y tendremos que determinar la forma en que vamos a obtener dichos ingresos, ¿ya? Todo eso tiene una orientación económico-política y que se grafica, valga la redundancia, en la expresión política fiscal. La política fiscal opera sobre los siguientes tres instrumentos: el sistema presupuestario, los ingresos públicos y el gasto público, ¿ya? Como les adelantaba, la forma en que vamos a financiar, o sea, la determinación de en qué vamos a gastar y la forma en que vamos a financiar dichos gastos tiene, obviamente, un sentido político y además un sentido económico, ¿ya? Tiene ambas dos. Hay una decisión técnica y una decisión política al efecto, ¿ya? Ese juego, además, se va a reflejar en un sistema presupuestario, particularmente lo vamos a ver en la ley de presupuesto, que es anual y que se va... de hecho, ahora mismo se está discutiendo en el Congreso la ley de presupuesto. Dentro de nuestro sistema constitucional debemos hacer presente que el principal órgano encargado de el tema financiero es el presidente de la República, lo destacamos acá en la presentación. Es a él a quien le corresponde cuidar de la recaudación de las rentas públicas, lo que hará a través de los organismos competentes en materia tributaria, impuestos internos, y la recaudación se hace, o sea, la fiscalización de las normas tributarias la hará a través de impuestos internos y la recaudación de los ingresos a través de la Tesorería General de la República en Chile, y además le corresponde decretar su inversión con arreglo a la ley. Adelantando ideas, es la ley la que autoriza que en definitivas cuentas puede efectuarse un determinado gasto público, ¿ya? Eso es lo que vamos a denominar desde ya principio de legalidad del gasto. Ahora bien, la primera variante o el primer instrumento que nos interesa destacar en esta presentación dentro de la política fiscal está constituido por los denominados ingresos públicos. Obviamente la realización de todo gasto exigirá contar con fondos para su financiamiento. Es imposible pensar, o es muy difícil pensar en un determinado fin estatal que no requiera la concreción de un gasto, y obviamente ese gasto tiene que estar financiado. Es lo que sucede también con todos nosotros. Si nosotros queremos efectuar cualquier tipo de compra, acceder a cualquier tipo de bien o servicio, necesitamos obviamente tener los fondos para poder adquirirlo, ya sea a través de un ingreso, tener el dinero al contado, por ejemplo, o bien financiarlo a través de deuda, como en una tarjeta de crédito, ¿ya? Con el Estado sucede lo mismo, ¿ya? Si el Estado decide, así, dentro del Estado se decide, ¿ya? Desde un punto de vista político, que otorgar, por ejemplo, educación gratuita para todas las personas en todos los niveles, es necesario como correlato que exista el ingreso que permita financiar ese gasto en profesores, gasto en infraestructura, gasto en libros, etc. O sea, creo que es bastante fácil de entender en ese sentido. Obviamente, requeriremos de ingresos públicos. Normalmente, y esto a nivel bien general, cuando se estudia este tema en Chile, ¿ya? Nosotros diferenciamos los ingresos públicos que podríamos llamar contractuales, es decir, donde hay un acuerdo entre el Estado u organismo público y un particular que le permite al Estado obtener recursos, ¿ya? Como ocurre, por ejemplo, con los denominados empréstitos públicos, que son el símil del préstamo al Estado, ¿ya? El término técnico que toma. Destacan además los denominados ingresos de dominio, ¿ya? Derivados de la explotación de bienes fiscales, ¿ya? Pero además existen, y tienen mucha importancia acá, los denominados ingresos extracontractuales, es decir, donde no hay acuerdo entre el Estado
y el particular que le procura el ingreso. Eso ocurre fundamentalmente en materia tributaria y particularmente con el tema de los impuestos, ¿ya? A mí nadie me pregunta, a Daniel Ibarra nadie le pregunta si quiere o no pagar el IVA cuando compra el pan, ¿ya? Si quiere que le carguen el IVA, si quiere soportar el pago de IVA cuando compra el pan. Es la ley la que impone la obligación de que los consumidores de pan, ¿ok?, se nos cargue en el precio del producto el valor del impuesto correspondiente, ¿ya? En ese sentido, no hay un acuerdo específico, ¿ya?, de voluntad que permita esa situación. Lo mismo ocurre también con las multas, ¿ya? Si yo me paso un disco pare, ¿ok?, y un carabinero me detiene y me pasa una multa, ¿ya?, después me condenan al pago de esa multa, ¿ya?, voy a tener que enterarle a arcas fiscales y nadie me va a preguntar si quiero o no quiero hacerlo, no va a constituir un acuerdo de voluntades como sí sería, por ejemplo, comprarle un terreno al fisco, ¿ya?, para que se capte un poco la diferencia entre las dos figuras. Obviamente, los tributos están dentro de este segundo grupo, es un ingreso extracontractual. Y como no conllevan acuerdo de voluntades y en general la forma más importante de tributos, que son los impuestos, no conllevan tampoco una contraprestación hacia la persona que lo paga, se vuelven una opción bastante atractiva de obtener recursos públicos, en el sentido de que no tengo que preguntarle a la persona si quiere pagarlo o no, y tampoco tengo que devolverlo ni darle contraprestación alguna, ¿ya? En ese sentido, entonces, se vuelve una alternativa bastante atractiva para obtener el financiamiento desde el punto de vista del ejercicio del poder estatal. Por otro lado, obviamente, el tributo, por las mismas razones que estoy explicando, es un fenómeno muy resistido por la ciudadanía y por lo mismo se vuelve impopular. Y es en ese juego donde tiene que ir estableciéndose o donde tiene que ir generándose el fenómeno tributario y la determinación de cuántos tributos puede soportar la sociedad, ¿ya? Destacan, ahora en relación a los tipos de ingresos públicos, ya lo habíamos mencionado, la explotación de bienes fiscales, ¿ya?, particularmente las empresas del Estado, ¿ya? En Chile, una de las fuentes más importantes de ingreso público está constituida por una empresa estatal, por todos conocida, que es Codelco, ¿ya? Es una empresa pública, ¿ya? También tenemos la contratación de deuda pública y los ingresos tributarios, que son los más importantes, no solo desde un punto de vista cuantitativo, es decir, en cantidad, representan las fuentes de ingresos más importantes para el Estado, aproximadamente el 70%, sino que además en desarrollo científico, ¿ya? En el sentido de que para los quienes estudiamos derecho tributario es una asignatura en sí misma, como lo puede ser derecho civil, como lo puede ser el derecho comercial, como lo puede ser el derecho penal, ¿ya? En otras palabras, es si ustedes quieren, es una actividad o rama del derecho con un desarrollo científico propio, ya con sus propios principios, reglas, etc. Quiero hacer un destacado también dentro de nuestra constitución económica, con respecto a la contratación de deuda pública, que es un tema, además de, donde se refleja, por una parte, además, un poco la idea central de la libre iniciativa privada y la desconfianza en la intervención estatal, puesto que en nuestra Constitución se encuentra limitado el acceso a la contratación de deuda pública. En efecto, para contratar deuda pública, con esto, para cerrar un poco este apartado, debemos, ¿cómo se llama esto?, obtener autorización legal, ¿ya? Como emana particularmente el artículo 63, número 7, número 8 y número 9, tratándose de las empresas del Estado, ¿ya? Por lo tanto, además, al momento de autorizar al Estado a contratar deuda pública, ¿ya?, para contratar empréstitos, en este caso, se exige, ¿cómo se llama esto?, se exige que la ley que autorice, en este caso, deba señalar los recursos con cargo a los cuales se va a realizar el servicio, es decir, el pago de la deuda pública. Por lo tanto, se encuentra bastante limitado a nivel constitucional
el tema de la contratación de deuda pública y refleja un poco la idea de un Estado idealmente pequeño y con, con una política fiscal, podríamos decir, ordenada, que era un poco la concepción del constituyente, constituyente del 80, ¿ya? Ahora bien, dicho eso, y concentrándome específicamente en el tema tributario, en Chile al menos, lo que se contempla es la existencia, o tiene muchísima importancia dentro de la política fiscal, el establecimiento de ingresos por la vía de los tributos, ¿ya? En general, los tributos constituyen prestaciones que el Estado exige, ¿ya? Que exige a sus habitantes, exige a diversas personas, ¿ya? Con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Lo que caracteriza a estos tributos es que el Estado los exige en virtud de su poder de imperio, ¿ya? La potestad para establecerlos, ¿ya? Emana de la soberanía estatal, los impone en términos tales que en incumplimiento de las obligaciones tributarias, el cumplimiento voluntario de una obligación tributaria puede conllevar el cumplimiento, o sea, el cumplimiento forzado de la misma, ¿ya? A través de pago de bienes y su posterior remate para efectos de obtener el pago de la deuda correspondiente. Y lo que se caracteriza además es que estas prestaciones en dinero son obtenidas por el Estado para el cumplimiento de sus fines propios. En nuestro derecho, la obtención del bien común, ¿ya? Que sería el fin del Estado definido como la posibilidad de desarrollo material y espiritual de los individuos, facilitar, perdón, las posibilidades de desarrollo material y espiritual de los individuos. Sin perjuicio de ello, por lo menos a nivel de estudios, se establece la posibilidad de que los tributos puedan ser creados o establecidos para buscar fines diversos del solo financiamiento estatal. Así, por ejemplo, se habla en doctrina, ¿ya?, de los denominados fines parafiscales de los tributos, donde el tributo en sí busca no solo la obtención de recursos, sino que en general busca el incentivo o desincentivo de una determinada actividad. Por ejemplo, lo que ocurre en materia medioambiental, donde los denominados impuestos verdes llevan a los agentes con miras a evitar el pago de tributo, a adoptar una mejor conducta medioambiental que elimine o aminore la carga tributaria correspondiente. Ahora, normalmente nosotros clasificamos los tributos en tasas, contribuciones e impuestos, atendiendo si existe una contraprestación o beneficio asociado al pago de este tributo. En la tasa, por ejemplo, existe esta contraprestación, que es lo que ocurre cuando uno obtiene un certificado del registro civil, ¿ya?, el registro civil chileno. Si uno necesita un certificado de nacimiento, de matrimonio, con ciertas características, tiene que pagar alrededor de 700, 1.000 pesos, ¿ya? No, 700 o 1.000 pesos, ¿ya?, aproximadamente, por el tipo de certificado, cuando tiene ciertas menciones. Eso constituye en doctrina lo que se llama una tasa, ¿ya?, porque yo estoy pagando por un servicio o bien que me está otorgando el Estado y que solo el Estado me puede otorgar, ¿ya? Existen las denominadas contribuciones, donde un determinado sector público, o sea, un determinado sector paga por la realización de una obra pública, ¿ya?, esencialmente, lo que conlleva un aumento del valor de los inmuebles que están cerca de esa obra pública, como ocurre con la pavimentación de un camino. En Chile no se ocupan, ¿ya? En Chile no se ocupan hoy día, existen trabas constitucionales al efecto, y los impuestos donde uno paga sin contraprestación alguna, que es lo que ocurre con las empresas respecto del impuesto a la renta, particularmente el impuesto a la renta de primera categoría, con el IVA, con el impuesto a las herencias, con el impuesto de timbres, etc. Ustedes piensen en cualquier impuesto y, ¿cómo se llama esto?, nunca les va a llegar nada a cambio de su pago, sin perjuicio de que, si nos ponemos más técnicos quizá, estamos contribuyendo, si se quiere, al financiamiento global del Estado, y por lo mismo nos van a llegar los bienes y servicios generales que el Estado provee, pero no como pago directo, como una contraprestación directa asociada al pago de ese tributo, ¿ya?
el establecimiento o la posibilidad del Estado de establecer tributos toma por nombre, desde el punto de vista técnico, poder o potestad tributaria, ¿ya? Les dejé ahí, para efectos después de su revisión, aquellos que quieran acceder al material después, la definición que de potestad tributaria da el destacado profesor Carlos Giuliani von Ruch, que es autor, entre otras cosas, del modelo de código tributario para América Latina, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? Que es un importante texto dentro de la segunda mitad del siglo XX de derecho tributario latinoamericano. Y esta potestad tributaria es concebida ya como la posibilidad de crear, de crear tributos respecto de las actividades o bienes que se hallen dentro de la jurisdicción estatal, o en los términos de nuestra Constitución, la posibilidad de imponer tributos de cualquier clase o naturaleza, ¿ya? En general se dice que el titular de esta potestad tributaria es el Estado, entendido en Chile como el Estado unitario, ¿ya? Lo hará, se ejercerá esta potestad a través de, o el Estado centralizado, el Estado central, perdón, ejercerá esta potestad a través de la ley, ¿ya? Los tributos se van a crear a través de ley, según vamos a comentar más adelante, sin perjuicio de lo cual se admite la posibilidad de que ciertos tributos sean aplicados por las autoridades regionales o comunales en su caso. Particular importancia tienen los tributos comunales, muy, valga la redundancia, bastante frecuentes, bastante comunes, ¿ya? Los tributos municipales, como por ejemplo el pago de la patente comercial o el pago del permiso de circulación. Todos ellos son tributos regionales que son aplicados por las autoridades municipales. Ahora bien, en nuestra Constitución, y esto es bien importante, el tema tributario está tratado o ha sido estudiado generalmente como desde el punto de vista de los límites al ejercicio de la potestad tributaria. En otras palabras, ¿cómo se limita en la Constitución la posibilidad de crear tributos? ¿Cuáles son los límites a esta potestad? En general, y esto atendido la hora, vamos a adelantar un poquito, en general se establecen una serie de limitaciones para la creación de tributos, para la creación de impuestos, ¿ya? Destacan los principios de legalidad, principios de no afectación de los tributos, de justicia tributaria, el respeto a la propiedad privada y los principios de orden público económico, esencialmente, desde un punto de vista tanto de cómo se crean en lo formal a cuáles son los límites materiales de fondo que tiene que respetar una ley tributaria. El primer principio, y este es muy importante porque es base del constitucionalismo moderno, se rastrea su origen incluso desde la Carta Magna de 1215, está dado por el principio de legalidad, tributaria, que no es otra cosa que señalar que los tributos deben ser creados en virtud de una ley, ¿ya? Se impide entonces que a través de normas de inferior jerarquía dictadas por el Poder Ejecutivo, por ejemplo un decreto, se pueda crear un tributo, ¿ya? Entonces una garantía para todos nosotros en el sentido de que el establecimiento de un tributo implica necesariamente un debate parlamentario donde estén representados todos los sectores y eventualmente todos los intereses de la sociedad. Al menos así está concebida la garantía, ¿ya? Esto es base del constitucionalismo moderno y me atrevería a decir es una base del derecho constitucional comparado, ¿ya? O sea, es algo que vamos a encontrar. Si usted revisa un libro en España, se va a encontrar con este principio, por ejemplo. O sea, es algo muy generalizado, ¿ya? En Chile, esto tiene un correlato también dentro del presidencialismo chileno, en el hecho de que para la creación de tributos, si bien se tienen que crear por ley, la iniciativa de la ley, ¿ya? Algo que hemos tenido bastante en boga en los últimos meses, es de exclusiva titularidad del presidente de la República. Es decir, una ley tributaria solo puede nacer porque el presidente de la República envió un mensaje al Congreso Nacional y particularmente, ¿ya?, a la Cámara de Diputados, que es la cámara de origen obligatoria de este tipo de proyectos. Lo normal es que pueda hacer cualquiera de las dos cámaras, el Senado o la Cámara de Diputados, ¿ya? Por lo mismo, hay acá un procedimiento constitucional establecido para
para la creación de la ley tributaria, que viene bastante claro en nuestro código político. Destacar además, y esto es algo, más allá de la forma de ejercicio de cómo se cree la ley tributaria, de ganar la opción de apruebo el próximo 25, y en la redacción de la nueva constitución, el principio de legalidad lo más probable es que se reitere, ¿ya? Sin embargo, lo que podría no reiterarse, dependiendo del sistema de distribución de poder que se opte, es el tema de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Va a depender ahí de un poco de cuál es el juego de poder que se pueda adoptar o no. En mi opinión, si no tenemos un sistema presidencialista como el actual, tal vez podríamos pensar en la posibilidad de que los tributos puedan establecerse por vía legal y con iniciativa eventualmente de los parlamentarios. Como un segundo principio de política del establecimiento de tributos en la Constitución, tenemos la denominada prohibición de tributos calzados o principio de no afectación de los tributos. El artículo 19, número 20, establece que los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un fin determinado. Lo que implica que al recaudarse ingresan a la cuenta única fiscal, ¿ya? O sea, los ingresos van siempre a la cuenta del Estado, a la cuenta fiscal, ¿ya? Y desde ahí, obviamente, se van destinando los pagos que se hayan establecido en virtud de las leyes que establezcan gastos permanentes o bien a través de la ley de presupuesto. Se centraliza, si ustedes quieren, tanto la recaudación como la disposición de los pagos, ¿ya? Esto es un principio general, o sea, es un principio que está establecido en el citado artículo 19, número 20 de la Constitución, que ya les comentaba. Tiene algunas excepciones que aparecen ahí citadas, particularmente la Constitución permite que los tributos creados puedan ser destinados a fines propios de la defensa nacional. Se cita generalmente en este caso la situación de la ley reservada del cobre, en esta situación. Lo que ya les comentaba en materia de gobiernos regionales y municipalidades, la Constitución autoriza que ciertos tributos que afecten a bienes o actividades con clara identificación regional o local puedan destinarse al financiamiento de obras de desarrollo local, y además ciertas disposiciones transitorias autorizan que las leyes vigentes con anterioridad a la redacción y entrada en vigencia de nuestra Constitución de los 80 puedan mantener su valía con posterioridad a este texto que prohíbe el establecimiento de tributos calzados, ¿ya? Este también es un tema que eventualmente podría discutirse atendido la forma en que eventualmente se vaya a concebir la regulación, distribución de poder, particularmente la posibilidad del Estado centralizado y unitario que tenemos hoy día, en contraposición a una eventual organización política que privilegie lo regional, ¿ya? Quizás esto sea un principio que pueda eventualmente modificarse. Por último, en materia de principios que regulan el establecimiento de tributos, y esto en términos bastante amplios, la Constitución asegura a todas las personas la igual repartición de los tributos en proporción a sus rentas y en la forma de progresión que determine la ley. En otras palabras, se establece que todos tengamos que contribuir frente al final, todos tengamos que contribuir al financiamiento público, pero todos lo hagamos también de acuerdo a nuestra capacidad contributiva, es decir, a nuestra capacidad económica. Esta capacidad económica se determinará según el tipo de impuesto. Si se afecta en los denominados impuestos directos, vamos a determinar la capacidad económica en atención a las rentas que obtenga la persona, es decir, a las utilidades que obtenga dentro de un periodo determinado, o bien también en relación al patrimonio que pueda tener. Y en los impuestos indirectos lo vamos a grabar de acuerdo al consumo que efectúe. Un límite bien importante también está dado por el derecho de propiedad. Se dice normalmente que el derecho de propiedad constituye, si se quiere, un límite al establecimiento de tributos. Así lo concibe nuestra Constitución también en el artículo 19, número 26, cuando
establece la denominada garantía de garantías, la garantía de que los preceptos legales que regulen materias de derechos constitucionales no los puedan afectar en su esencia, y dentro de los ejemplos que da de posibles afectaciones está precisamente los tributos, ¿ya? O sea, se concibe el tributo como un límite al derecho de propiedad, ¿ya? En esa confrontación entre el financiamiento estatal y la propiedad privada, nuestro legislador prohíbe, nuestra constituyente, perdón, prohíbe el establecimiento de tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, ¿ya? Que son los denominados tributos confiscatorios, a los que se hace referencia en el PPT, y además se deriva la denominada irretroactividad de la ley tributaria, es decir, la ley tributaria no puede regir a hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia. Por último, en relación a los principios de fondo, tenemos que los principios de orden público económico que ustedes han ido comentando en las clases anteriores también constituyen un límite a el establecimiento de tributos. Así, por ejemplo, no podríamos crear tributos que impidan, de acuerdo al desarrollo constitucional chileno, no, que impidan el libre ejercicio de una actividad económica, por ejemplo, ¿ya? O que la hagan inútil, ¿ya? No podríamos tampoco afectar, como se llama esto, el principio de la discriminación, no discriminación arbitraria en materia económica, y particularmente, también integra acá, el principio de subsidiariedad. Hay autores, y esto se destaca, lo quiero destacar, hay autores particularmente ligados a la intelectualidad de derecha. Estoy pensando, por ejemplo, Teodoro Rivera, exministro de Sebastián Piñera, exministro de Justicia y canciller de Sebastián Piñera en este gobierno. Y el caso de Teodoro Rivera particularmente lo estoy mencionando porque él es doctor en Derecho, es académico, además de político, y que han planteado que, atendido que el tributo se establece como un mecanismo de financiamiento público, atendido que nuestro país tiene dentro de su orgánica constitucional el reconocimiento de la libre iniciativa privada y el principio de subsidiariedad como elementos claves de la constitución económica, lo que implica un gasto público reducido, más chico, los tributos solo podrían establecerse en el marco del financiamiento de ese gasto público inferior. Por lo tanto, ahí hay un límite, quizás no tan desarrollado, pero siempre latente respecto a la posibilidad de establecer tributos dentro de nuestro texto constitucional, y es un tema que tendríamos que eventualmente revisar en un proceso constituyente. Catherine, Pablo, ¿cómo estamos con los tiempos? Yo creo, Daniel, si podéis empezar como a cerrar en 5 o 10 minutos. Cierro en 5, ¿ya? Dale. Gracias. Bien cortito, nuestro sistema constitucional establece principios asociados al gasto público. En particular, los gastos públicos deben estar autorizados por ley, eso es lo que se llama principio de legalidad del gasto, y además la subsidiariedad estatal y la libre iniciativa privada constituirían también, en principio, ¿cómo se llama esto? Un límite a acrecentar el gasto público en financiamiento de actividad estatal, ¿ya? Algo que ya hemos ido mencionando en los puntos anteriores. La Constitución además se preocupa de regular la ley de presupuesto, ¿ya? La ley de presupuesto, donde van a conjugarse la estimación de los ingresos, particularmente la estimación de los ingresos, o especialmente la estimación de los ingresos tributarios en un año. El presupuesto no crea tributos o ingresos nuevos, sino que estima la recaudación de los ingresos ya creados o autorizados por ley, y además autoriza que se efectúen ciertos gastos, particularmente los gastos variables. Y esta ley de presupuestos tiene todo un desarrollo constitucional fuertemente marcado por la limitación del Congreso en la intervención del mismo y la iniciativa del presidente de la República en la confección de esta ley de presupuesto. Esto en Chile tiene una razón histórica asociado a la Guerra Civil de 1890, cuya causa coyuntural, ¿ya? Causas de fondo son mucho más fuertes, pero la causa coyuntural estuvo en la no aprobación del presupuesto del sector público por parte del Congreso y la iniciativa inconstitucional de Balmaceda de
prorrogar por un año el presupuesto de 1890 para el año 1891, con lo cual se encontró en una situación de bloqueo institucional que nuestro texto fundamental busca impedir, otorgando preeminencia siempre a la posición del presidente de la República en materia financiera. Por último, para cerrar, bien cortito, en honor a los tiempos, en nuestro texto fundamental eleva, nuestra carta fundamental eleva, o nuestro ordenamiento, perdón, confiere rango constitucional al Banco Central, que es el encargado del manejo de las políticas monetarias y crediticias, es decir, la política monetaria busca la estabilidad del valor de la moneda, evitando los fenómenos de inflación y deflación, es decir, alza o baja sostenida en los precios, ¿ya? Mientras que además le otorga el manejo de las directrices en materia de política crediticia, ¿ya? Particularmente cantidad, disponibilidad y costo en el acceso al crédito, ¿ya? Se le otorgan una serie de herramientas al Consejo del Banco Central como órgano directivo, pero desde el punto de vista constitucional me interesa destacar solo una última cosa antes de dar paso a los comentarios, participación en el resto, que es que nuestro ordenamiento constitucional destaca y coloca en el centro de esta regulación la denominada autonomía del Banco Central, lo trata como un órgano técnico, ¿ya?, autónomo ¿cómo se llama?, de las decisiones políticas, y obviamente le confiere el manejo en materia de política monetaria y crediticia en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. El carácter autónomo es uno de los temas que probablemente también va a entrar en discusión, y eso obviamente lo dejo acá para, ¿cómo se llama?, el debate posterior, entrar en algunos comentarios o profundizar en este punto. Chicos, chicas, les dejo la palabra también para que puedan participar, consultar, obviamente, en esto, ir cerrando un poco la exposición, mi exposición. Muchas gracias, Daniel, por la exposición. Yo creo que fue bastante interesante. Yo creo que también para todos nosotros es bastante, al comienzo, complejo comprender esto, porque justamente nosotros como que nos hemos acostumbrado a pagar el tributo, a pagar el impuesto, pero no saber por qué el impuesto. O sea, yo creo que hay personas en Chile que, claro, se fueron enterando de a poco que estaban pagando, por ejemplo, un impuesto al libro, un impuesto a esto, un impuesto a esto. Entonces yo creo que lo que tú haces justamente es acercarnos a eso, o sea, como a apropiarnos más del derecho tributario, de la política fiscal, de la política monetaria, etcétera, de todos estos conceptos que no deberían ser tan ajenos a nosotros, sino que porque finalmente determinan digamos, nuestra calidad de vida que nos otorga el Estado. Exactamente, o sea, lo primero que hay que señalar, y como una cuestión bien central, es cuando nosotros queremos, y cuando en las marchas, en Plaza de Unidad, acá en Concepción, donde sea, exigen una mayor calidad de vida y un mayor otorgamiento de derechos sociales, obviamente alguien tiene que pagar la cuenta. Por lo tanto, es una conjunción que hay que hacer, o sea, si nosotros queremos mayor cobertura en materia de derechos sociales, obviamente eso implica un mayor gasto público que tiene que ser financiado. El financiamiento, y esa es la idea que uno tiene que tener, o sea, cuando uno establece una sociedad de derechos, tiene que ir en correlación a un financiamiento adecuado, que podrá ser por el endeudamiento, que no tiene de repente que puede no llevar a buen puerto, que es lo que sucede hoy día, que es lo que uno puede observar, por ejemplo, hoy día en la situación argentina, ¿ya? O también por la vía tributaria, que es, en mi opinión, la forma correcta de hacerlo, y que es lo que hacen las sociales democracias europeas, financiar a través de impuestos, y particularmente a través de impuestos a la renta que afecten mayormente a las personas, que es lo que Chile no hace. Dentro de nuestra estructura tributaria, ya salió bastante en prensa estos días, y me parece bien que así sea, Chile financia como el 50% de sus ingresos tributarios están asociados al IVA y otros impuestos indirectos al consumo, ¿ya? No solo el IVA, sino que, por ejemplo, impuestos a los alcoholes, impuestos al tabaco, etc. Y por lo tanto, significa que al comprar cualquier cosa, básicamente nosotros estamos pagando este impuesto que ayuda al financiamiento estatal, pero los impuestos indirectos tienden a no discriminar en su aplicación
a la persona que compra, a diferencia del impuesto a la renta, que tiene un carácter mucho más progresivo, ¿ya? Que afecta obviamente a aquellos que ganan más, lo afecta de forma más fuerte, asociado también a la posibilidad de que estas personas contribuyan de mayor manera al Estado porque tienen los medios para hacerlo en comparación con una persona de menos recursos que gasta más de su ingreso. Hay toda una discusión súper interesante ahí, obviamente por tiempo no da para abarcarlo todo. Mira, Daniel, acá Leoni, que si no me equivoco es de Perú, te pregunta, ¿cuáles serían los cambios sustanciales que se esperaría en materia tributaria a nivel constitucional? Mira, primero que todo, gracias por la pregunta. Yo creo que, en mi opinión, a nivel de principios constitucionales, puede que no sean unos cambios, no sean cambios fundamentales o no existan cambios fuertes cuando uno piensa en los principios solo desde el punto de vista tributario. Me explico. La Constitución hoy día reconoce, por ejemplo, el respeto al derecho de propiedad, que si bien está exacerbado, es una garantía que está reconocida en todos los tratados de derechos humanos habido por haber. Por lo tanto, cualquier constitución nueva va a tener que reconocer el derecho de propiedad y eso va a constituir, por lo menos en nuestro desarrollo chileno, un límite. El principio de legalidad también es otro límite que vamos a tener que reconocer. Donde yo creo que va a estar la diferencia va a ser en la forma ¿cómo se llama esto?, de distribución del poder político. Hoy día, con el presidencialismo chileno, el Estado unitario y centralizado, básicamente toda discusión tributaria se da a nivel central, ¿ya? Y desde la óptica de lo que quiere el presidente de la República, lo que considera él como jefe de Estado, colegislador y jefe de las finanzas, y que se puede traducir eventualmente en un proyecto de ley y en una ley cuando se apruebe. A lo mejor crecientes grados de autonomía para las regiones va a poder llevar a el establecimiento de tributos regionales. Hoy día existe una contribución regional, se estableció por la ley 21.210, se estableció una contribución regional. Podríamos pensar en tributos regionales a lo mejor para regiones con mayor grado de autonomía. Podríamos pensar en la posibilidad de una iniciativa de ley en materia parlamentaria, ¿ya?, que hoy día no existe. Quizá eventualmente incluso una iniciativa de ley popular, que también es otra posibilidad que se ha mencionado. Yo creo que tiene que ver más bien con el tema de ejercicio de poder político más que con los principios de fondo. Y obviamente también el otro tema que va a ser importante va a ser la determinación del tipo de economía en general que podamos tener. Si seguimos teniendo una economía de libre mercado, el proyecto neoliberal de la dictadura cívico-militar, ¿cómo se llama esto? Obviamente procura un Estado más chico con una política fiscal ordenada, ¿ya? Y eso implica, en definitivas cuentas, una imposibilidad teórica al menos de establecer tributos más amplios, puesto que el gasto es menor. Entonces yo creo que ahí también eso va a ser un juego. Si seguimos reconociendo el principio de subsidiariedad como un básico constitucional, obviamente eso limita la posibilidad de establecer mayor gastos públicos y por ende se requiere un menor financiamiento. Y ahí también podría estar una clave en el tema. Muchas gracias, Daniel. No sé si hay otras consultas, comentarios, opiniones que quieran compartir. Ya estamos prácticamente en los últimos minutos antes de cerrar la clase. ¿Alguien quiere compartir? Yo creo que lo que Daniel dijo ahora último creo que es súper importante. Catherine pregunta, dice que interesante sería que la discusión de los tributos saliera de estar únicamente radicada en el presidente de la República y la estructura central y se diera paso a la consideración de tributos regionales y una distribución más descentralizada. Yo comparto plenamente ese tema. O sea, por ejemplo, o pensar en situaciones puntuales, el tema del agua, por ejemplo, es un tema fundamental. En Chile, por ejemplo, existe una patente por el no uso de agua. O sea, para los que no saben, hoy día en Chile yo tengo un derecho a aprovechamiento de agua y la ley me exige utilizarlo y si no lo utilizo tengo que pagar una patente. Si no pago la patente, sale a remate el derecho de aprovechamiento de agua y lo puedo perder. Por lo tanto, es un incentivo, si ustedes quieren, se supone que se desincentivó, pero nuestro sistema de mercado es tan de mercado, ¿ya?, que yo tengo la posibilidad de constituir un derecho de aprovechamiento de agua con solo fin especulativo y para mantenerlo solo tengo que pagar la patente. Así es. Cuando debiese ser al revés. Yo debiese pagar
por la utilización del agua, y eso, efectivamente, quedarse como un tema, o sea, como una contribución, si ustedes quieren, ambiental, de un recurso que hoy día es cada vez más escaso. O sea, hoy día estamos permitiendo, dentro de nuestro régimen constitucional, así se admite, y legal, traducido en la ley, en este caso, la posibilidad de tener el derecho, no utilizarlo, pagar la patente y especular con el tema. Entonces, obviamente, la posibilidad de establecer tributos que tengan una destinación específica o tributos regionales con mayor fuerza. Bueno, los tributos regionales hoy día existe la posibilidad de su aplicación, pero la discusión obviamente no es regional, ¿ya? Sino que está a nivel centralizado. Va a opinar sobre un tributo de, ¿cómo se llama esto? Sobre la posibilidad de aplicar un tributo o establecer un tributo, pensemos en una actividad de clara identificación regional legal. El Pisco, por ejemplo, va a opinar, ¿cómo se llama esto? Tanto el legislador de La Serena, de la cuarta región, como los representantes de Magallanes. ¿Se fijan? Sin ningún tipo, a lo mejor, de correlación uno con el otro. Entonces, claro, hay un tema ahí súper importante, me parece súper bien lo que plantea Catherine. Yo estoy completamente de acuerdo, de hecho. Gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta o una última para ir terminando? ¿Algún comentario que quieran compartir con nosotros? Pablo, ¿Sí? ¿se escucha? Escuchamos. Ya, mira, no sé, bueno, a modo de comentario, me llama mucho la atención lo que dice Daniel respecto de que finalmente el consumidor es el que asume prácticamente la carga del presupuesto. Finalmente dice que aportamos cerca del 50% solamente en estos impuestos, en el ILA, en el IVA, y hacer comentario de que, bueno, ustedes ya conocen mi situación actual. Yo pasé del lado blanco de las fuerzas, por decirlo de alguna forma, al lado oscuro. Me convertí en empresario y darme cuenta de esta pelota gigante que existía antes. Estoy hablando de año 2013 o 2014. El famoso FUT, o sea, la facilidad que tiene un empresario, o no sé hoy en día si es que seguirá tal cual, pero eran alrededor de, bueno, no quiero quedar corto, pero 20.000, 30.000 millones de dólares los que se eludían en impuestos. O sea, finalmente, ¿qué mecanismos se están utilizando hoy día para evitar que este fondo que existía, o no sé si es que existe, porque como digo, estoy recién empezando en esto, pero este fondo, el famoso FUT, que te permitía de forma legal eludir impuestos, ¿qué mecanismos se están utilizando hoy día para evitarlo? A ver, es una pregunta al hueso, duro, fuerte, ¿ya? Primero que todo, no por el hecho de ser empresario estás en el lado oscuro de la fuerza, ¿ya? Eso, que acá tengamos una visión crítica del sistema neoliberal no significa que la empresa no tenga que existir, ¿ya? O sea, que yo tenga al menos. Pablo, que yo lo conozco, también la tiene, pero es una visión del sistema neoliberal. La empresa como empresa tiene que existir, la iniciativa privada tiene que existir, ¿sí? No se trata tampoco de ponerse en el lado de que todo tiene que ser público y, ¿cómo se llama esto? Y levantemos de nuevo a la Unión Soviética. No, no es el punto, ¿ya? No, pero Escuchando defendiéndome, ruso, como dicen hoy día los memes, ¿ya? defendiéndome era por el tema de que yo partí junto con los chicos con este tema de los consumidores. Entonces, encontrarte en el otro lado en donde te das cuenta, sí, en donde te das cuenta de todo este tipo de prácticas que finalmente uno como consumidor estás aportando más del 50% del presupuesto nacional mediante este pago de impuestos, y darte cuenta que 40.000, 50.000, no sé realmente, pero yo sé que eran más de 40.000 millones de dólares son los que se están eludiendo, que podrían haber ido perfectamente a modo de tributo al Estado. Ya, te respondo la pregunta, voy a tratar de ser lo más breve, conciso y lo más claro que se pueda, ya, para efectos de que todos me puedan seguir la lógica. A ver, el año dentro de o sea, durante la primera mitad de los 80, durante la dictadura cívico-militar, ocurrió la crisis de la banca, ¿ya? Con la crisis de la banca se tomaron una serie de medidas de carácter económico, dentro de las cuales destacan las medidas tributarias, donde se creó el FUT del que comenta. ¿Tu nombre cuál era, perdón? Sebastián. Que comenta Sebastián, ¿ok? ¿Qué significa esto del FUT? Básicamente, lo que se les dice a la empresa, ¿ok? Paga un impuesto a la renta todos los años, que es el impuesto de primera categoría, ¿ya? Hoy día está en un 25 o 27%, dependiendo de la empresa, y las pymes incluso están en un 10% por una medida transitoria asociada al COVID, ¿ya? Pero lo normal, 25 a 27, eso es lo normal. En su tiempo, en los mediados de los 80 era mucho menos, ¿ya? Creo que era el 10, si mal no recuerdo.
Entonces, ¿qué es lo que se dijo? Mira, la empresa me va a pagar todos los años a mí un impuesto sobre sus utilidades. Pero para fomentar que las empresas no tengan que estar recurriendo a la banca que estaba quebrada, ¿ya? Se dijo, miren, las empresas podrán crecer vía ahorro, lo que en definitivas cuentas les decía, usted, empresario, dueño de la empresa, no se lleve la plata para la casa, ¿ya? Ocúpela en la misma empresa y yo como beneficio le doy la posibilidad de que evite el pago del impuesto hasta que se lleve la plata, ¿ya? Para llevar el control de las platas que no se retiraban, se creó un registro contable que se llama FUT, ¿ya? Eso se llama FUT, ¿ya? Esto se asoció además a otra medida para evitar esta doble imposición ya a nivel empresa y empresario. En la empresa, en el impuesto de primera categoría que ya comenté, y el empresario es un impuesto que se denomina impuesto global complementario, por regla general, que es el que pagan las personas naturales por la totalidad de sus rentas, ¿ya? Para evitar que las mismas utilidades tributasen dos veces, se reconoció que el impuesto que se pagaba a nivel empresa se utilizase como crédito contra el global complementario del empresario. Eso se le llamó integración del sistema, y eso es algo que ha estado en el debate público los últimos 6 años, ¿ya? A propósito de la denominada reintegración, que salió en muchos programas de debate y todo. Eso es lo que apunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque como plantea Sebastián, en el 2014 se modificó el sistema, precisamente porque una medida que a lo mejor económicamente tenía una justificación a mediados de los 80, ya en los 90 y en los 2000 ya no tenía la misma justificación económica y se ha dado precisamente para los abusos, ¿ya? Los registros, las utilidades registradas en el FUT, y digo registradas porque no necesariamente existentes en el FUT, ¿ya? Porque el FUT es un registro contable y el papel aguanta mucho. Yo puedo decir que no he retirado 2.000 millones de pesos, pero los 2.000 millones de pesos pueden no existir en ninguna parte, lo que significa que yo me los llevé, efectivamente, ¿ya? Y lo digo haciéndome cargo de lo que estoy diciendo. O sea, no estoy, como yo trabajo en el área tributaria, me toca ver situaciones de ese tipo, ¿ya? Entonces, efectivamente, Cepamoya, donde estaba la plata, ante esa situación, con la reforma tributaria Bachelet lo que se buscó fue cambiar lo que se llama la norma de devengo del sistema, es decir, cuándo tenían que tributar los empresarios. Y básicamente lo que se quiso hacer fue establecer un sistema donde tanto la empresa como el empresario tributasen el mismo ejercicio, ¿ya? Tributasen el mismo ejercicio. De modo tal que el empresario no pudiese postergar el pago del global complementario por la vía de no retirar, ¿ya? Como eso recibió mucha resistencia de parte de los actores políticos, ¿ya? Y ahí surge el famoso concepto de la cocina de Saldívar durante el debate parlamentario de esa reforma, la reforma de la ley 20.780 de septiembre de 2014, se estableció un doble sistema de tributación, pensado uno para las empresas grandes, esencialmente las sociedades anónimas, donde se dijo, mire, los accionistas de sociedades anónimas van a tributar en la medida que retiren, van a mantener un poco la misma norma de la reforma del 84, del FUT, en la medida que retiren las utilidades de la empresa, pero el sistema les va a salir más caro porque solamente les voy a reconocer como crédito el 65% del impuesto de primera categoría pagado a nivel empresa, y por otra parte, ¿cómo se llama esto? La tasa de primera categoría va a ser más alta, 27%, y a las otras empresas, ya se les dijo, ustedes, los empresarios, socios, por ejemplo, de estas empresas, van a pagar el impuesto global complementario en el mismo ejercicio que la empresa obtenga la utilidad, pero su tratamiento va a ser un poco más benéfico en el sentido de que la tasa de primera categoría va a ser del 25%, y todo lo que la empresa pague como impuesto lo van a poder utilizar como crédito contra su global complementario. Ese fue el sistema que se estableció con Bachelet, ¿ya? Piñera llega a la moneda en 2018, busca realizar una reforma tributaria, la que llama modernización tributaria, tratando de volver al sistema del FUT, cambiando la norma de devengo y reintegrando el sistema. Piñera presenta el proyecto de ley en esos términos y el estallido social se lo echa abajo, ¿ya? O sea, esa es la cronología del asunto. Post estallido social, lo que se obtiene en definitivas cuentas es que el sistema de empresas grandes ya se mantiene al cual como se acordó con la reforma de Bachelet, y respecto de las pymes se estableció, ¿cómo se llama esto?, la posibilidad de volver al retiro, ¿cómo se llama esto?,
al sistema de tributación global complementario contra retiro de utilidades, es decir, la misma norma de Bengoel Food, pero con tasa más alta y con muchísimas más reglas de control y facultades fiscalizadoras para el servicio de impuestos internos. Y con respecto al food pendiente, se establecieron impuestos transitorios por tasas más módicas, de modo de facilitar o incentivar que la gente pagase el impuesto al food dentro de ciertos periodos de tiempo, de normas transitorias que creo que rigen hasta el próximo año, si mal no recuerdo. Entonces, ese es básicamente el panorama actual. No te sabría decir si es que esto se va a cumplir o no, porque cuando la reforma tributaria de Bachelet entró en régimen completo, que fue en 2017, año tributario 2018, Piñera entró buscando su reforma. Y además no me ha tocado ver todavía lo que, como en mi ejercicio profesional, las consecuencias de la reforma tributaria de Bachelet en régimen. Por lo tanto, no sé cómo estarán los mecanismos de control del servicio de impuestos internos respecto a este tema. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que con esta respuesta, que creo que también me iluminaste porque hace muchos años no entendía tanto el food, ahora lo entendí mucho más de lo que no lo comprendía, así que también me sirvió. Y bueno, agradezco a Daniel de sobremanera por hoy día darse el espacio y el tiempo para poder compartir con nosotros lo que él sabe y poder aportar a esta discusión, y a todas y a todos también los que hoy día pudieron estar acá en la clase. Les recuerdo que esta clase después se sube a nuestro canal YouTube, así que cualquier otro contenido que quieran volver a revisar, pueden ir a nuestras redes sociales y ahí va a estar. Y la próxima clase, que no va a ser el próximo miércoles, sino que va a ser el próximo lunes, ¿ya? Porque vamos a tener 2 clases la próxima semana, previo al plebiscito, y la próxima clase, que va a ser el próximo lunes a las 7 de la tarde, va a ser sobre preservación de la naturaleza y desarrollo sostenible, ¿ya? También como uno de los principios fundantes o que queremos que sea fundantes de la nueva Constitución. Así que muchas gracias, Daniel. No sé si algo al final quieres agregar para ir ya cerrando la clase. No, agradecer a ustedes nomás la invitación y pucha, espectacular que se den estas instancias de conversación pública y ojalá se repitan en todos los organismos que puedan participar en el debate constituyente, y encantado pudiendo aportar en mi ámbito cuando quiera. Muchas gracias, Daniel. Así que nosotros igual quedamos a disposición de ti y de todos los que están acá por si cualquier cosa podamos levantar. Así que muchas gracias y nos vemos el lunes con las ya 7ª clase de nuestra escuela constituyente. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Gracias.